Bien, bienvenidos a una nueva oportunidad de platicar con especialistas, platicar con la gente que sabe de estos temas y vamos a relacionarlo en la medida de lo posible y de que acepte nuestro invitado sobre el proceso electoral en Veracruz, aunque por supuesto pues no tenemos que dejar de lado lo que está sucediendo a nivel nacional. Estamos en el inicio de la Semana Santa, en este lunes, y vamos a platicar con Marcelo Francisco Monfort Guillén, con Francisco Monfort, ampliamente conocido, por supuesto, por su trayectoria. Él es doctor en sociología por la Universidad de París, su trayectoria amplísima en el sector privado, en el sector público, en el terreno académico, comentarista, editorialista, autor, pero también consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Tiene experiencia, fue presidente de la Comisión Estatal Electoral en Veracruz, organizó aquella elección para gobernador en donde no hubo ninguna impugnación, por ejemplo, organizó una elección, en fin, todo esto en el Instituto Electoral Veracruzano, donde fue también secretario ejecutivo. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de veras me da muchísimo gusto, Paco Francisco Monfort, que estés con nosotros aquí en Veracruz 2024. Bienvenido. Gracias, Luis. Te agradezco mucho la oportunidad y aprovecho para felicitarte. Es un espacio el tuyo que has construido y que ha ganado rápidamente credibilidad por la seriedad del periodismo que ejerces. Y es que enhorabuena y me siento muy satisfecho, contento de que me hayas invitado. Hombre, honradísimos nosotros. Pues Paco, pues involúcranos en el tema. Tú, por supuesto, sabes de esto mucho más que otros y estás enterado, entiendo, pero además lo ves desde un punto de vista pues muy profesional, muy desapasionado y pudieras ayudarnos a entender qué está pasando en cuanto a la elección en México, en Veracruz, el involucramiento de un gobierno federal, de un presidente que no deja de decir que le vale sombrilla la ley, ¿no? La posibilidad que él mismo abre de un golpe de Estado técnico, como lo llama, la falta de dos jueces magistrados en el Tribunal Electoral más importante del país. Toda esta situación pues merece una reflexión al respecto. ¿Cuál sería la tuya, por ejemplo? Personas han calificado esa elección, que es una elección de Estado. Y lo es, pero no en el sentido en el que lo habíamos entendido en la época del PRI, cuyo propósito al final, ya cuando era un sistema pues decadente, tenían que asegurarse el triunfo como diera lugar y entonces pues, utilizaban todos los recursos a su disposición. Esta vez lo hacen, pero es una elección de Estado, además, por otras razones que es necesario resaltar. Es la primera ocasión, yo creo que desde Álvaro Obregón tuvo la infeliz ocurrencia de reelegirse, que un presidente de la República interviene directamente en un proceso electoral para reelegirse. Lo intentó a través de varios buscapiés, como la prolongación de un mandato constitucional del gobernador de Baja California. Después intentó que el presidente de la Suprema Corte, nada más y nada menos, también prolongara, al menos por 2 años, su mandato, e intentó por vía propia ser ratificado mediante un referéndum, que fue un fracaso, y también electoralmente no pudo continuar con una mayoría abrumadora que tuvo en su primer periodo de gobierno, porque la sociedad se dio cuenta del peligro que eso representaba y le quitó votos en el Congreso en la elección de 2023. Pero él trabajó una sucesión con una persona que es la antítesis de los postulados que todo el mundo da por sentado el arribo del populismo. Y el eje central del supuesto neopopulismo, como yo lo llamo, es la existencia de un líder carismático que llega al poder y se estaciona en él. López Obrador, al darse cuenta que no podía reelegirse directamente, optó por una persona, pero no es, en todo caso, dentro de los cánones del populismo, porque lo que menos tiene la señora Sheinbaum es
liderazgo carismático. Yo diría que no tan solo no lo tiene, sino que es la antítesis. Es una persona, eso sí, muy ortodoxa. Su formación política real la tiene en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es en donde radica el marxismo más radical, más ortodoxo, más leninista, stalinista que hay en el país. Y esa es la formación política de Claudia, la que obviamente destruye en una primera aproximación a lo que puede ser su gobierno. Ella es partícipe del CEU, que echa para atrás un proyecto modernizador del doctor Carpizo en la UNAM para modernizar a esta y introducir criterios de mayor exigencia académica. Bueno, pues ella forma parte del CEU que rompe con ese proyecto. Eso para que nos demos cuenta el tipo de persona que López Obrador eligió para suceder. Luego anticipa por 2 años la sucesión. Hay que recordar que él manda a llamar, cuando le da el infarto, que se ve en peligro de muerte, manda a llamar a Claudia al hospital militar y ahí le dice su testimonio según los trascendidos. Y ese testimonio es: tú vas a ser mi sucesora, prepárate. Desde ahí anticipa él la elección de su sucesión y empieza por consiguiente a transformar las condiciones de equidad en la elección presidencial. Después viene aquel famoso retrato hablado de Nosti Callar que hace en el Zócalo de su candidata. Después el reparto obsceno de puestos en un restaurante del centro de la ciudad. En fin, ha venido construyendo ilegalmente su sucesión, porque ahora sabemos que él es el líder de la ilegalidad. Él mismo lo dijo, yo no lo califico. Él se dijo: a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, reformulando ya más que teórico políticamente aquel enojo al diablo con las instituciones. Entonces se está configurando una elección que es muy difícil para la opositora Xochitl Gálvez, porque tiene 2 frentes. Por primera vez un presidente se presenta de manera omnipresente, valga un poco la redundancia, en la boleta electoral, aunque no esté su foto, y además tiene una candidata formal que es la señora Sheinbaum. Esa es una situación totalmente anómala. Solo se puede dar desde el poder del Estado. Sí, es una elección del Estado, pero centralmente, no solo por los recursos, centralmente porque en el imaginario de la elección hay 2 candidatos, uno de ellos el mismo presidente, situación que nunca se había presentado, que torna la elección con una deformidad democrática inaceptable, pero real. Es decir, ya no se trata de decir si es bueno, si es malo, si decir que debe ser criticado. La situación real es que hay, de hecho, del lado oficial, 2 candidatos, uno con foto y otro sin foto, y una opositora que ha tenido que dividir sus críticas entre detener al presidente y por otro contender contra la candidata oficial formal. Es una situación muy difícil para la democracia en sí, más allá de los esfuerzos que pueda hacer la señora Xochitl Gálvez. Pero también, Francisco Monfort, también, bueno, más allá de lo que significa el proceso electoral, la elección, la intención de conservar el poder como dé lugar, ¿qué significa para el país? ¿Qué está pretendiendo en términos reales? ¿Para qué quiere conservarlo? Y pareciera que esta 4ª transformación nos va a llevar a México, si le salen las cuentas y las acciones y los anhelos a López Obrador, a un periodo muy triste. Sin duda alguna, yo creo que se juega el futuro del país en esta elección, con el triunfo de la candidata del pseudo partido, que es un movimiento en realidad, Morena. Y esto lo han dicho diferentes analistas,
notoriamente Macario Esquetino. Lo que estamos es en un retroceso hacia el aspecto económico, nuevamente un capitalismo de Estado, donde el gobierno vuelve a ser propietario de enormes empresas, todas las grandes obras que ha promovido López Obrador, en manos de militares, además, que es otra novedad, que es una amenaza para la democracia, pero el capitalismo de Estado lo suma con el capitalismo de cuates, que es una de las grandes taras que ha impedido al país poder ser un Estado exitoso. A los grandes empresarios, Slim a la cabeza, que los tiene de su lado, ha sumado una nueva camada de empresarios bisoños. Yo diría que ni siquiera son empresarios, son hombres de negocios, a los que ha favorecido a través de contratos directos, notoriamente los amigos de sus hijos, que los ha vuelto multimillonarios en un lapso de 5 años. Y este capitalismo de cuates, sin duda herencia desde la época priista, es uno de los factores que ha impedido al país ser un Estado exitoso. Pero la diferencia con otros sexenios es que empezaban los empresarios a comportarse como tales, como se diría el modelo clásico de la burguesía, a tener la racionalidad económica y no depender del gobierno. De esas hay muchas empresas en el norte del país, no en Veracruz. En Veracruz seguimos muy atrasados. Pero bueno, ese capitalismo de cuates, sumado al capitalismo de Estado, es más que una piedra en el zapato, es una roca en el futuro de México. Con eso es imposible tener un Estado exitoso. En el aspecto económico, en el aspecto de la modernización, tenemos un retroceso marcadamente con la ley del CONACYT, que destroza la autonomía y la capacidad de gestión de los productores de ciencia. Correcto. Eso es, desde el punto de vista, tal vez no muy notorio, pero sin duda frena la modernización de las mujeres y los hombres en el país. Democrático, que es otro gran fenómeno que ha permitido a los países con estados exitosos ser lo que son Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. En ese sentido, el ataque ha sido brutal. No tan solo ha gestionado al IFE, lo colonizó a través de esta patética presidenta, la voz de López Obrador, sino que ha introducido en el instituto una lucha interna muy severa, muy difícil, que está minando las capacidades de gestión, de organización, que caracterizó al IFE más allá de quién fuera el ganador. Esa estructura sólida es la que está en riesgo ahora por las luchas internas entre los que se dicen seguidores de AMLO y los funcionarios institucionales que habían hecho carrera ahí y los mismos consejeros electorales que hacen su juego institucional. Entonces, en los tres frentes hay un retroceso muy marcado que se consolidaría con la posible presidencia de la señora Sheinbaum, que por su ortodoxia va a destruir todavía mucho más empresas, va a poner en riesgo muchos negocios, muchas inversiones privadas que pueden llegar con esta nueva relocalización industrial a escala del mundo, que significa lo que llaman el nearshoring. Todo eso se pone en riesgo, y pone en riesgo ya no solo el sur, que va a seguir estando excluido del desarrollo del país, pone en riesgo inclusive la viabilidad del norte de la República, que ha encontrado un camino de modernización, para decirlo en términos teóricos, burguesa, capitalista, apoyada en la racionalidad económica. O sea, el riesgo para el país en los tres frentes que caracterizan a los países desarrollados es muy fuerte. Nos
nos iríamos sin duda alguna, como ya algunas evaluaciones internacionales colocan al país en estado de derecho, en inseguridad para inversiones, etcétera, entre los países no viables. Y 6 años más de esta locura, sin duda, relegarían a México en las posibilidades de ser un país exitoso. Sí, no, no, pero además de todo este análisis tuyo que pues entiendo por qué está orientado pues en ese tema, pues súmale la inseguridad creciente, súmale la corrupción galopante, súmale el deterioro de la educación, de la salud y todo esto para los mexicanos realmente es un caldo que, vamos, que no es un caldo de nada más que más pobreza, más insalubridad, más inseguridad, ¿sí? Y bueno, pues lo que significa el estar ya no creciendo, sino retrocediendo en temas de educación. Pudiéramos brincarnos un poco a Veracruz, donde además de todo lo que platicas y de lo que te apunto, si me lo permites, pues súmale un gobierno desastroso, el peor gobierno de la historia de Veracruz, que ha habido varios, quizá desde el 2000 para acá, este se lleva las palmas, pero además, en cuanto a torpeza, en cuanto a ineficiencia, en cuanto a todo lo que significa un pésimo gobernador, y finalmente, pues una propuesta de la sociedad civil organizada de repente, de los tres partidos, los tres con malos antecedentes, pero que se suman con lo mejor de su propuesta, les creemos que pudiera ser la, si no la solución, por lo menos el freno a todo esto que platicas. ¿Cómo percibes a tu estado ya en este proceso, al estado de Veracruz en este proceso electoral, Paco? Mira, hay una singularidad que no ha sido puesta de relieve. En la elección de 2018 no existió candidato a gobernador. No. Es decir, formalmente inscribieron al señor Cuitláhuac García, pero en términos de lucha electoral nunca apareció. Claro. O sea, desde la trinchera del Partido Acción Nacional y de la trinchera del PRI, los separados, y el PRD, pues mucho menos, no combatieron al candidato a la gubernatura de Veracruz, porque no existía, no tenía una imagen, no aparecía. No era Para, nadie. para propaganda, para nada. Fue un fantasma que de repente llegó con el triunfo. Claro. Un triunfo que se explica en buena medida por la traición del PRI. El PRI, por las instancias de Fidel Herrera centralmente y de Javier Duarte, hicieron que todas sus huestes votaran a favor de Morena. Hubo un acuerdo explícito de Ricardo Monreal con Fidel Herrera para vaciar al PRI y que se fueran a votar directamente por Morena o a través del Partido Verde, que es una de las franquicias que manejó Fidel Herrera. Entonces no hubo candidato, pero sí hubo un ganador. Fue esa sombra que nadie conocía, que nunca hizo una propuesta, que no hizo promocionales, que nada. Llegó de la mano de esta ola devastadora que fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Triunfa este señor. Otra cuestión que no ha sido dilucidada es que no se estructura un gobierno. También. Lo que siguió funcionando de manera maltrecha, porque corrieron a muchísimos funcionarios e introdujeron a sus huestes, la gran mayoría, dicho sin ninguna necesidad de menospreciarlos, pero de muy bajo perfil académico, de muy bajo perfil cultural y de muy baja calidad ética. Y nula experiencia. Sin ninguna experiencia en los quehaceres de la administración pública, como el mismo señor Cuitláhuac García. No logran constituir un gobierno. Hacen que funcione un poco la administración pública y con eso se mantienen estos 5 años. Y nuevamente ahora nos enfrentamos con que al no haber existido gobierno, pues no existieron obras públicas,
no existió seguridad, que es un desastre, estamos entre los peores estados del país, el deterioro de la educación, marcada no solo por el regreso desde el nivel federal de la educación al control de los sindicatos, sino esa deshonra para los animadores de mujeres necesitadas, que son los transvesti, pero de hombres. Deshonran esa profesión al nombrar a uno de ellos como secretario de Educación. Ese es el nivel que tiene la administración pública, que no gobierno, del estado de Veracruz. Nunca hubo una cohesión orgánica para realizar obras, para realizar reformas que beneficiaran al Estado. Por eso es un desastre, pero no se puede culpar a un gobierno, es que no existió el gobierno. Llegaron con una sed de venganza, fruto de sus frustraciones personales, supongo, una verdadera cacería de brujas, y lo poco que se había logrado enderezar la administración pública, un Estado en quiebra, por primera vez en la historia del país, un Estado quiebra financieramente, se recompone en 2 años y se deja una administración con viabilidad. Y es lo único que continúa este señor Cuitláhuac García, pero no logra estructurar un gobierno. No hay una sola política pública, no hay una sola obra, no hay una presencia notable. Pero ojo, lo que sí lograron, y ese es el gran peligro para esa elección, es desaparecer por completo los partidos políticos. Si se analizan los resultados electorales 2021, surge una posibilidad de triunfo para Rocío Nale y una posibilidad de derrota para José Yunes. Los resultados electorales que nadie quiere ver, porque están en la euforia de un candidato decente, con capacidades profesionales, políticas, intelectuales, muy por encima de la mayoría de los actores políticos de Veracruz. Están en esa euforia, pero no se dan cuenta de una realidad terrible. No hubo gobierno, pero sí hubo capacidad de movilización de estructuras para ganar a las elecciones. Y en el 2021 borraron al PRI, borraron al PAN y borraron al PRD. Y esto es un hecho que nadie se ha atrevido a señalar en euforia, porque tenemos una persona decente como candidato después de mucho tiempo. Sí, Paco, estaríamos de acuerdo contigo, pero yo te pediría incluir un ingrediente adicional. Nosotros sentimos aquí en Veracruz, y por la forma pues en que convivimos con nuestro auditorio, nos damos cuenta que la sociedad civil, más allá de los partidos, se está involucrando, y se está involucrando fuerte, ¿sí? Y esto pudiera ser algo, pues algo muy importante. Yo coincido, y bueno, pues se acaba de registrar apenas el sábado formalmente ya en el OPLE Pepe Yunes, estuvo Alito, Alejandro Moreno, aquí el líder nacional del PRI, por ejemplo, con pues, un grupo impresionante de exgobernadores, dirigentes nacionales, vamos mostrando a lo mejor la fuerza que pudiera tener para esto, pero yo creo que lo más importante, más allá de los partidos y demás, que coincido contigo, no existen mucho, ¿sí? Es que la sociedad civil se está involucrando. ¿No lo percibe esto así? Para mí es la gran novedad, a propósito, no solamente de la elección en Veracruz, sino nacional, para mí la gran novedad es que la sociedad civil se convierte en un actor político. Por primera vez, yo creo, en todos los procesos electorales, por lo menos de manera muy abierta, muy visible. Y eso es el factor de optimismo que uno debe tener en esta elección para poder frenar la oleada de ilegalidades que asoman por cualquier lado en todos los estados de la República, en el gobierno federal, en todas las secretarías, en la presidencia misma. Esa ilegalidad que rompe con lo que el Estado de Derecho proclama que es su supremacía. La sociedad civil puede ser el gran factor, y yo espero que la campaña de José Yunes
tenga un discurso atractivo para esa sociedad. Porque si bien es cierto que el que hayan venido exgobernadores, el dirigente del PRI, etcétera, es un signo de fortaleza que no hay que menospreciar. De hecho, la única estructura política electoral que hay en el estado de Veracruz real es la del PAN. Es correcto. Para mí es una fortuna que Miguel Ángel Yunes esté involucrado, candidato al Senado, aunque sea en la casilla de suplente, pero que está operando. Y esa es la estructura que ganó, que terminó la hegemonía del PRI. Esa sí es una estructura real, la del PAN. Y yo creo que esa estructura y la sociedad civil pueden ser el factor que dé el triunfo a la oposición. Yo no estaría muy seguro que el PRI vaya a ser un factor tan determinante como lo fue en otras ocasiones, porque Claro, Veracruz está claro. haciendo las estructuras reales, las operativas, las que maneja todavía, me acordé de su apodo, Cabeza de Lata, Chiquihuilis, todos ellos, los que manejaban operativamente el PRI con Fidel Herrera y con Javier Duarte, están con Morena. Y esas son estructuras reales. Entonces, yo simplemente lo apunto como un factor que se debe de tomar en cuenta para que este anhelo de cambio que corre Veracruz y el país pueda llegar a buen puerto. Tenemos que impulsarlo. Bueno, yo me apunto porque creo que el daño que está haciendo Morena es muy grande. Yo me apunto a que tiene que haber nuevamente retomar el camino y solucionar graves problemas que efectivamente fueron dejados de lado. La gente en el 18 provocó un triunfo abrumador de López Obrador por dos cuestiones. Una, porque el PRI votó a su favor en ahora sabemos, el acuerdo que tenía con Enrique Peña Nieto, López Obrador, y con las estructuras en cada estado, pero también votó porque estaba fastidiada con la terrible corrupción de Enrique Peña Nieto y sus amigos del alma, los gobernadores, sus funcionarios, y un modelo económico que no lograba satisfacer a las grandes mayorías. Hay que modificar ese modelo económico que sigue vigente. Ese López Obrador no lo quitó porque sabe que le garantizaba por lo menos un crecimiento de 2,5%, que por las sorpresas de López Obrador se redujo a menos de 1% por año en todo su sexenio. Pero ese modelo económico sigue, ese es el que hay que modificar. Hay que combatir la corrupción, que como ya se demostró, no bastaba con que el presidente se autonombrara honesto, porque no lo es, que se autonombrara honesto, que convenciera a través de la propaganda que sí lo era, y la gente creyó que esa era la salida. Estaba muy lastimada por la corrupción de Peña Nieto y sus amigos de la... Ese ambiente no está. Al contrario, hay una irritación con un gobierno fracasado, o sea, no puede presumir de nada, salvo una disminución en el grupo de pobres, pero creció la pobreza extrema. Creo que es lo único que puede presumir. De ahí en fuera, todo lo demás son fracasos. Entonces, ahora las críticas son a su gobierno. El PRI puede ser que no le vuelva a brindar todo el apoyo, ojalá. La sociedad civil está muy activa. De verdad es asombroso cómo están trabajando en las redes, cómo surgen espacios como el tuyo, en donde la gente, así en general, la sociedad civil o como se le quiera nombrar, los ciudadanos, encuentran esos espacios y se nutren de ellos. Y esa es una novedad sociológica increíble para el país. Ojalá y sea lo suficientemente grande y fuerte para detener esta labor destructiva que se refleja, como tú hablaste hace un momento y con toda precisión, y que yo no he mencionado, la inseguridad que está destrozando el tejido social,
la ausencia de servicios médicos que reduce a cero las cantidades que se reciben a través de becas, todas estas pensiones no contributivas que les dicen los economistas, el apoyo a adultos mayores, etcétera. Todo eso queda reducido a nada porque ahora hay que pagar servicios médicos privados. La destrucción de la educación, que ese mal es el verdadero cáncer, no se ve, pero Sí, cuando llegan estas empresas, con el famoso nearshoring, cuando llegue esta relocalización, el problema va a ser que no tenemos personal capacitado. correcto. Ese es uno de los problemas. Ese es el problema que Veracruz no ha querido ver y es el fracaso tremendo de la Universidad Veracruzana. También. Si alguien tenemos que culpar de no tener una clase de modernizadores del país, es a la Universidad Veracruzana. Creo que la función que tuvo y que sacudió las estructuras en el Estado terminó desde la época de Raúl Ayas, que echó a perder el proyecto de Víctor Arredondo, y de ahí para acá ha sido un descenso precipitado muy grande, ahora realmente rayando lo ridículo con este pseudo rector, de cuyo nombre me es imposible acordarme. Sí, nadie lo recuerda ya. Estos son los elementos subyacentes en esta elección. Ojalá y esa sociedad civil en Veracruz salga a votar y ponga fin a esta locura demencial, destructiva del proyecto de Morena. Pero hay que trabajarla, ¿eh? Yo no estaría tan seguro que todos los que estamos insatisfechos por este no gobierno de Cuitláhuac García seamos de número suficiente. Hay que mezclar muy bien los tres partidos con sus estructuras y de ahí Pepe tiene la oportunidad de presentarse como una figura que viene a romper estructuras, presentarse como un no priista. Creo que sería un grave error que se siga presentando como un priista, que lo hace ahora. Eso no jala a la sociedad civil. Hay que ser muy precavidos, hay que exigirnos mucho a nosotros mismos para poder frenar la desmesura que representa el proyecto de Morena. Claro. Francisco Monfort, pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta posibilidad de escucharte. Me quedaría un punto en donde, si me permites, podríamos ya ir cerrando, y es el tema del árbitro electoral, de la confianza, de la defensa del voto. O sea, sí trabajaríamos muchos sectores de la sociedad, pues por lo pronto a los que nos interesa, en promover esa afluencia, en promover esa importancia de la participación. Aquí hemos mencionado a los filósofos 3 veces, ¿no? O sea, si quieres guerra, prepárate para la paz, pero si quieres cambio, prepárate para votar, prepárate para participar. A lo mejor lo logramos y tenemos un 63, 65% de... ojalá, pero ¿qué hay del árbitro? ¿Hay confianza? Mira, creo que se ha minado esa confianza por varias razones. Esta colonización que logró López Obrador, primero criticando a Lorenzo Córdoba y meter a sus funcionarios afines, ha provocado disfuncionalidades en el seno del IFE. Del INE, ¿no? Del INE. Y eso se refleja en las muchas secciones electorales en donde no va a poder instalarse las casillas para votar por cuestiones de la inseguridad. Claro. Y no estamos tan seguros de que las personas seleccionadas puedan aguantar la presión de los malosos que salen por las tardes a cerrar las casillas electorales. Ojalá el INE y en cada estado los organismos que lo representan hicieran una campaña
sólida para convencer a la ciudadanía que tiene que salir, participar y ser valientes frente a las presiones. En el OPLE de pésimo nombre para crear una figura respetable, decidieron dejarlo con el nombre burocrático, ha venido una disminución de la calidad del personal. Su actual presidenta es una persona muy menor, sin personalidad, sin autoridad, que obedece a los arreglos de la cúpula del gobierno, y por eso está ahí. Ojalá y me equivoque, pero no le veo con las capacidades personales para cumplir con una autoridad respetable que pueda imponer la ley, porque aquí no se le pide que esté a favor o en contra de ningún partido, sino al contrario, Claro. que sea bastión de la institucionalidad, elevación del cumplimiento de la ley, y créeme que es difícil, estando ahí en ese potro, las presiones que ejerce el gobierno del Estado y los partidos políticos es mucha. Ojalá Marisol se crezca ante el castigo y cambie, por lo menos hasta ahorita, mi opinión sobre ella. Hola. Francisco Monfort Guillén, qué gusto, nuevamente, no voy a quedar de esto. Si me permites, vamos a dejar que arranquen las campañas el día 31, vamos a observar las propuestas formales que traen, vamos a ver las primeras reacciones y si me permites volvemos a contactar para que nos ayudes a identificar. ¿No? Será un placer estar participando directamente, por lo menos con comentarios en la vida política de Veracruz. Yo te agradezco mucho esta oportunidad. No, agradecidos y honradísimos nosotros. Que estés muy bien, cuídate mucho. Hasta luego y adelante, que están haciendo muy buena labor. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias.